acordás, Rodo, cuando llegamos la primera vez a estas 20 hectáreas donde no había más que campo, campo? Sí, cruzamos, yo siempre recuerdo cuando cruzamos el medio de los yuyos buscando dónde estaba la marca para la bomba del tanque, que es increíble, y cuando veo las casas me imagino que pasamos por el medio de esas casas, ¿no? Claro, y cuando hicimos, o sea, al principio estaba el barrio que terminaba allá, que era el barrio Sancho, y este campo. Y cuando hicimos los pilares de la luz, nos parecía que esto ya era como un barrio, aunque no había ni una casa, no había ni una familia, no había nada más que los pilares de la luz. Sí, ¿Te las acordás? calles abiertas, que marcaban más o menos las manzanas, íbamos identificándolas, y las primeras familias, ¿te acordás que empezábamos a ver así en una manzana, en otra, una que otra obrita que iban levantando, íbamos controlando? ¿Te acordás cuando sacábamos las fotos desde el tanque? Íbamos Sí. controlando de un mes al otro, de cada 2 meses, el avance, y iba de a poco, de a poco, de a poco. Mi nombre es José Samaniego. Cuando vine a Buenos Aires, fui a comprar un terreno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que me vendieron un terreno ajeno, que tenía dueño. Y el dueño verdadero me dijo, te voy a dar un plazo de 1 año para que te vayas. Empecé a buscar y me encontré con Madre Tierra. Hablé con Ana Pastor y toda la comisión directiva de Madre Tierra y me dice, Samaniego, te podemos conseguir un terreno. Este va a ser tu futura casa, es un futuro barrio. Y esto era todo descampado, un campo. Y me dice, Samaniego, acá va a ser tu lugar. Ahora nosotros te vamos a venir y te vamos a medir todo el terreno donde va a ser tu casa fijo. Me dice, Ana Pastor está trabajando. Y me enteré que vos eras albañil, carpintero y armador. Sí, le dije. Bueno, a partir del lunes vas a trabajar con nosotros. Te vamos a dar una changuita, me dice. Limpiamos todo el barrio, de punta a punta. Empezamos a trabajar, medimos los terrenos, la red de agua nosotros lo hicimos a pala. El tanque de agua lo hicieron todo en un mes, pero una empresa privada. Empezó a circular la red de agua, vino los tractores, ya abrieron toda la calle. Nosotros, siempre con Barbosa y Carlito Pérez. Y esos son los recuerdos que uno a veces no se borra nunca. Y cuando uno se acuerda, le agarra nostalgia. Agarra nostalgia porque nunca pensamos que íbamos a tener un terreno y una casita para la familia. Ay, qué emoción, llegando al milenio en esta época y 20, un poco más de 20 años después. No puedo dejar de acordarme cómo empezó esta historia, cuando las hermanas dominicas irlandesas nos pidieron a Madre Tierra que viniéramos a dar una charla de regularización dominial porque había mucha gente que no era dueña de sus terrenos. Y bueno, nos fuimos ahí con Gabriel de la Fuente a una reunión a donde había como 200 personas. Y bueno, entramos a hablar de lo que eran los procesos de regularización dominial, cómo se llegaba a ser dueños del lugar a donde vivíamos. Y cuando empiezan las preguntas, todas las preguntas tenían que ver con dónde ir a vivir, no regularizar, sino lo que podríamos llamar cómo acceder a un lugar donde vivir. Fue así un shock importante porque en realidad nosotros, si bien habíamos hecho muchos lotes con servicios, bueno, conseguir una tierra siempre era muy complejo y bueno, entonces les hablamos de lo que eran los lotes con servicios muy rápidamente, pero sin ninguna expectativa
de poder llegar a ser uno, porque no teníamos esa capacidad. Hablamos muy preocupados con la hermana Joana, que era la que había organizado la reunión, y ella se estaba por ir a Irlanda, y entonces nos dijo, bueno, yo voy a conseguir ver de qué manera podemos hacer un barrio para toda esta gente. Y así fue que en realidad al poco tiempo nos escribe desde Irlanda diciendo que había conseguido 50.000 liras. Liras irlandesas era mucha plata. Pero obviamente no nos alcanzaba como para comprar una tierra, pero era una buena base. Y con eso, con esa carta, empezamos a buscar tierra y por otro lado también logramos un apoyo de la Unión Europea, nada menos que de la Unión Europea. Así fue que al poco tiempo las mismas hermanas encontraron esta tierra que hoy es el Milenio. E inmediatamente empezamos a ver de qué manera lograr urbanizarla y por otro lado empezar a trabajar con las familias que podían ser las futuras propietarias y participantes del proyecto. El barrio empieza a conformarse con distintas reuniones que se van haciendo con familias que llegan a la institución para solicitar un lote, porque no tenían un lugar donde vivir, ya sea por diversos motivos, o porque estaban alquilando y el alquiler se hacía muy caro, o porque tenían alguna situación de violencia, o porque en la familia iban creciendo y ya no había lugar en el lote para otra familia más, o por cuestiones de trabajo. Entonces acudían a la institución como para solicitar un terreno. Yo estaba grande, embarazada de mi hija, y me dijo para anotarme para los lotes. En el momento que nosotros hablamos con Madre Tierra, vivíamos de prestado. Vivía de ocupa, ocupé un terreno con dueño. Antes solía vivir en el barrio Don Sancho, en la casa de mi madre. Yo tenía una casita chiquitita que me prestó un muchacho que había comprado el terreno con mi hermana. Siempre fuimos nómadas porque tuvimos de alquiler en alquiler. Yo vivía en Namucurá, en una casa que me habían prestado. Debían de comprar un terreno era imposible en ese momento porque el único que trabajaba, yo si bien trabajaba por horas, no nos alcanzaba para nada la plata. Vinimos a vivir en una casa de una tía hasta cierto momento, ¿no? Como siempre los familiares nos aguantan poquito. Después alquilamos una piecita. Después vino el tiempo de la Rúa donde perdimos trabajo y dijimos, vámonos, y no podíamos irnos porque no teníamos plata y quedamos sin trabajo los dos, no sabíamos qué hacer. Y en eso me enteré sobre Madre Tierra. Yo ya venía acá al barrio Milenio porque tengo una hermana que ella estaba del 2000 acá. Entonces yo venía de Florencio Varela a visitarla a ella. Pasó una situación de violencia de género en mi persona y le comenté a mi hermana lo que había pasado y estuvimos charlando y en ese momento estaba Virginia Sol, que era la trabajadora social que estaba acá desde Madre Tierra y charlando con ella para ver si nos podían dar una mano para que yo pueda entrar en un hogar o en un lugar donde pueda estar con mis hijos, ¿no? Y un día recuerdo que me llamaron y me dijeron que había un lugarcito para mí, que llevara todos los papeles de mis hijos. Y ahí nos dijo Ana que fuéramos a anotarnos ya a Madre Tierra, donde estaba antes, en Cáritas. Las familias cuando llegaban a Madre Tierra planteaban su necesidad y nosotros íbamos registrando, aún como trabajadoras sociales, íbamos teniendo una entrevista con cada familia y registrábamos y después las convocábamos a unas primeras reuniones. Así que tenían que estas familias participar de diferentes reuniones, que primero era ver la situación, preguntarles si querían conformar parte
de esta experiencia, porque realmente no es lo mismo que mudarse a una vivienda que ya tiene todo, que todo, por lo menos tiene paredes, techo, acá todo había que hacerlo. Entonces, nosotros lo que hacíamos era, por un lado, la selección de las familias, después le explicábamos cuáles eran las posibilidades que había en este lugar, dónde quedaba, veníamos a conocer el lugar, porque bueno, muchas familias venían de otros distritos, otras eran de acá de Moreno, y bueno, se iba trabajando. Por un lado, había unas reuniones iniciales que se hacían en la institución, en la sede de la institución, y otras que después ya se hacían acá en el barrio. Y era una forma también de que las nuevas familias se vincularan, ¿no?, con el barrio que rodea al Milenio. Hacíamos las reuniones en Madre Tierra, que me acuerdo que eran reuniones una vez por mes, había que ir sí o sí. Durante 2 años iba y ellos me explicaban lo que era vivir en comunidad, trabajar en comunidad. Y después nos pasaron acá más cerca, en la capilla de Cacupé. Y bueno, cuando llegamos era un desierto, todo campo. Sí, cuando vinimos aquí al barrio, era tierra, polvadera, eran los terrenos vacíos, las columnas de luz y bueno, y el pozo del baño que nos había entregado Madre Tierra. Que todavía no estábamos viviendo, pero ya teníamos esa vinculación de conocernos. Y no íbamos a faltar, porque si faltábamos quedábamos marginados. Todos los sábados veníamos a ver, y cada vez que veníamos había algo abierto, ¿viste? Una calle. Y eso era una esperanza, una cosa que no te puedo explicar, como lo que uno sentía cuando vos ya veías que te iba abriendo los barrios. En septiembre del 2000 nos dijeron que viniéramos a buscar a elegir el terreno. Estábamos en la reunión de Cacupé y nos dicen, bueno, hoy vamos a ir a conocer los terrenos para elegirlos. Primero recorrer el barrio. Y si después van a elegir los terrenos, bueno, recorrer el barrio y no, fue una emoción decir, este lugar va a ser mío. Y veníamos a nuestra manzana con todos los vecinos y cada vecino se paraba en el terreno, en el lote que quería. Y yo repicar, porque vi los arbolitos, porque era el único manzana que tenía arbolito. Mientras todos miraban los terrenos, yo agarré los papeles y dije, empecé a mirar y dije, este terreno me anoto yo, porque tengo los arbolitos, me anoté yo. Yo vine, me paré acá y acá quedé. Lo elegí, dije, este va a ser mío, pero claro, porque aparte había otra familia más que quería el mismo terreno. Dije, no, yo llegué primero, este es mío y yo me quedo acá. Yo le dije a mis 5 pollitos, en esa vereda no se me mueve. Los 5 sentaditos ahí, contra 5 nadie va a poder hacer nada, le digo yo. Fuimos y yo veía que todos los capataces iban corriendo para aquel lado, llevando a la gente para aquel lado. Y dice mi marido, mira, acá tenemos un terreno. Y cuando vinimos me dijo, acá es. Entonces nos paramos acá, yo me traje un palo con Ledesma y Faría era el apellido de mi marido, y este es mi lugar. Y clavé acá, más o menos por acá, el palo. Seleccionamos nuestro lote y aquí estamos. Luego de que la familia elegía, bueno, ya empezaba a trabajar la propia familia en cuestiones de, bueno, cómo se iba a mudar, en precario o en definitivo. Y esto también había distintas alternativas y tiempos para poder mudarse al lote. Y era mi sueño tener... Cuando decís era mi sueño, me acuerdo, capaz que te acordarás, ese proceso que hicimos antes, una de las primeras cosas que hicimos antes de que, mientras se hacía acá la apertura de calles y todo eso, que le llamábamos el sueño de la casa propia, que lo hicimos allá en lo que era la casa de la catequesis en Morón, a donde nos reuníamos, que los arquitectos trabajaban con ustedes cómo soñaban vivir, usar la casa. Entonces, en base a eso, a cómo soñaban usar la casa, iban haciendo maquetas. A la siguiente reunión les presentaban 3 o 4 maquetas y que ustedes iban jugando con esas maquetas para cambiarlas, no, que la cocina adelante, que la cocina atrás. ¿Te acordás? Y bueno, de ese proceso fue que terminaron ustedes aprobando 4
prototipos. Sí. Y entonces después, cuando ya tenían la posibilidad de empezar a construir, cada uno elegía el plano que quería hacer y ahí se les entregaba la carpeta con todos los planos. Sí. Yo tengo guardadito todo. Teníamos que reunirnos y les decíamos que dibujaran a todos, ¿te acordás? A los chicos, que cada uno se imaginara cómo quería la casa, no importaba si era un dibujo, si escribía. A mí me gustaría que mi casa tenga árboles o que tenga 3 dormitorios. Como que los modelos de las casas los eligieron las familias también. Sí, sí. Haciendo para el barrio que los 4 prototipos respondieran a todos los deseos que habíamos juntado y todos los planos que habíamos juntado de toda la familia. Esto era una forma también de que la familia empezara a cuidar el terreno donde iba a vivir, lo podía, si quería, forestar, arreglar, cortar el pasto. Bueno, esas pequeñas actividades que hacen de apropiación del lugar, de ir queriendo el lugar donde voy a ir a vivir. Así que bueno, en eso íbamos trabajando. Tenías 3 meses en casilla para ponerte tu casilla o 6 meses para hacerte una piecita, lo que sea, pero para vivir. Un día nos dijeron, bueno, se tienen que mudar, el 21 de septiembre, tienen hasta las 10, ponele, de la noche o antes, se tienen que mudar, tienen que estar acá sí o sí. Y el conflicto que teníamos todo el Milenio es que cada vez que nos mudaba, llovía. Siempre. Todas las mudanzas fueron con lluvia. Yo me acuerdo que vine con un camión a duras penas a meter todo ahí, se llovía todo. Y me acuerdo de Viviana Monardo, que me decía, no te vayas. Yo le decía, yo me voy porque yo no me voy a quedar acá en el agua. Estaba lleno de barro, de agua. Y ella me decía, no, porque después te vas a poner contenta de lo que tengas. Vas a tener tu casa. Y yo le decía que no. Y yo digo, bueno, gracias a Viviana y a Ana, que también vino ese sábado y me dijo, no, ya va a pasar, no pasa nada, es agua, después se va a pasar, no te hagas problema. Y bueno, pero fue difícil. Pero nosotros de a poco fuimos haciendo. Yo, por ejemplo, cuando me mudé, no tenía el inodoro y era sí o sí me tenía que mudar porque esa era la fecha que estaba pactada. Bueno, y me vine y le dije a Sandra, bueno, vos tenés inodoro, por más que no tenga pared, vos tenés inodoro y yo voy a ir a tu inodoro. Llamamos un núcleo básico que era la cocina, el baño y una habitación. Y bueno, nada, ahí nos mudamos. El otro día que llegamos, nosotros dormimos, porque te digo, estaba todo abierto, porque faltaba muchas cosas para hacerlo. Me toco la cabeza en la cama y le digo a mi marido, cayó nieve. ¿Por qué? Me dice, tengo la cabeza helada. Imagínate, todo abierto acá, en pleno junio. Entonces me dice, no tenés, él ya estaba levantado, estaba haciendo el mate. Y la cuestión era adentro, el 20 o 21 creo que era que nos entramos, no me acuerdo bien. Bueno, tuvimos que ya entrar a nuestra casa. Bueno, ese día no llovía, hicimos la mudanza, nada. A la noche, ¿no sabes cómo llovió? Llovió más adentro que afuera. No sabía si ibas a dormir con un paraguas o con un coso. Bueno, no, te juro. Era vivirlo, padecerlo, lo que padecimos. Pues yo me mudaba con el núcleo básico. O sea, bueno, mi núcleo básico era todo por fuera, adentro sin división. Yo no alcancé a hacer las divisiones, era todo por fuera. O sea, hice la losa y las paredes serían la pared de acá, la pared del fondo y la del costado. Y la de este costado me quedó todo con madera. Mi nombre es Virginia Sol, soy psicóloga social, trabajo en Madre Tierra desde hace muchos años y en el año 2004 empecé a ser parte del equipo de trabajo de Madre Tierra, reemplazando a Vivi Monardo para ser parte del equipo territorial del Milenio. Bueno, lo miro ahora y realmente me parece maravilloso. Cuando llegué al barrio las calles eran de tierra, no había cruces, había muchas construcciones precarias todavía y ese mismo año, desde la subsecretaría, en el 2004, apareció un programa que se llamaba Techo y Trabajo.
techo, porque la idea era construirle una vivienda a familias que fuesen propietarias del lote, pero estuviesen viviendo en precario. Y trabajo, porque la tarea de la construcción la realizaban cooperativas integradas por 16 personas, de las cuales 14 tenían que provenir del plan Jefes y Jefas, porque la idea era empezar a generar trabajo genuino. Este era un plan a nivel nacional, pero no era fácil tomarlo porque en general el que vivía en precario no era propietario de la tierra. Y como esto era, el Milenio era un plan de lotes con servicios, que la tierra todavía era propiedad de Madre Tierra, pudimos gestionar el proyecto, presentarlo y ejecutarlo. Y así se construyeron en el barrio y alrededor de 240 viviendas en diferentes etapas. El proyecto lo ejecutaba el municipio, con sus propios arquitectos y demás, pero Madre Tierra articuló permanentemente con el municipio, presentando los listados de vecinos y bueno, y acompañando el proceso. Bueno, en ese momento la gente estaba sin trabajo, nadie tenía trabajo y bueno, yo creo que fue algo para la gente de la cooperativa aprender, trabajar y tener un sueldo y ayudar a los demás a que tuviéramos nuestras casas. El programa Techo de Trabajo se pudo llevar adelante acá gracias a que el municipio, dentro de las posibilidades que tenía, decidió apostar a muchas mejoras, muchas casas que se fueran a construir en este barrio. Y algo bueno, digo, de ese programa, algo muy bueno fue que el programa venía con un prototipo de vivienda y las vecinas y vecinos del barrio lograron de que se usara el prototipo que ellos habían elegido, el prototipo barrial que habíamos hecho en forma participativa con todas las vecinas y vecinos. Entonces ese prototipo, el prototipo 2, que es el que más hay por todo el barrio, se usó como un prototipo para un programa de nación, ¿no? Y además, importante. Sí, eso es muy importante y además como ese programa implicaba que se conformaran cooperativas, hubo un par de cooperativas que fueron de acá del Milenio que después siguieron trabajando durante bastante tiempo, incluso nosotros tuvimos el placer de poder contratar alguna de esas cooperativas para realizar obras que teníamos que hacer en el marco de otros proyectos. El Fondo Rotativo de Materiales, que fue el que primero comenzamos, cuando yo llegué al barrio ya estaban trabajando, estaba el grupo de fondos rotativos que lo componían 4, 5, 6 vecinas y lo acompañaba el equipo de Madre Tierra. Entonces, cada crédito tenía un monto X, ¿no? Entonces el vecino o la vecina con ese monto decidía qué era lo que quería comprar. Y lo que recibían eran los materiales en su casa, es decir, las compras las hacía el equipo de Madre Tierra. También con esa familia se firmaba un convenio por el cual la familia se comprometía a recibir ese dinero y a devolverlo en determinada cantidad de cuotas de un monto accesible. Todo esto lo decidía el equipo de fondos rotativos, integrado por las vecinas y por Madre Tierra. Y después que lo dejó de administrar Madre Tierra, lo siguió administrando el barrio. Y en este sentido también fue un aprendizaje importante, sobre todo no solo de organización, sino también de responsabilidad social, porque en la medida que el vecino cumplía con su cuota, otras familias podían volver a recibir el crédito, ¿no? Bueno, el gobierno primero le habían dado, creo que algo así como 5.000 pesos. Entonces dábamos, creo que eran 500 pesos que se le daba a cada familia y la familia devolvía y se le volvía a dar a otras familias mientras iban devolviendo. Después fuimos poniendo un 10% al crédito. Primero no se le ponía ningún porcentaje, después le pusimos un 10% como para movilizarnos, hacer trámites. Por ahí tendríamos que ir al corralón como para tomar un colectivo y todo eso. Bueno, y este aprendizaje de alguna manera preparó para otro proyecto que fue de mayor envergadura en cuanto al monto, que se llamó Mejor Vivir, que era un proyecto de la Subsecretaría de Planificación, pero esto era un monto mucho mayor, que permitía un mejoramiento de la vivienda mucho más grande, mucho más consistente, qué sé yo. Había que dar prioridad a las cocinas y a los baños, pero también
si eso estaba, bueno, una familia podía construir por ahí una habitación nueva y podía azulejar poner el piso en la cocina y terminar el baño, por ejemplo, ¿no? Eran montos muy altos. Pero la dinámica de funcionamiento fue la misma, o sea, un grupo formado por 5, 6, 7 vecinos del barrio, acompañados por Madre Tierra, ese era el grupo del Mejor Vivir, y discutiendo en ese grupo las condiciones. Y además, con el Mejor Vivir se podía utilizar para la compra de materiales y para la mano de obra. Un día vino, creo que era Sandra, y me dijo, viste que a nosotros nos toca el mejor vivir, y yo no entendía nada. Y le digo, ¿qué es el mejor vivir?, le decía yo. Y me dice, te arreglan lo poco que tenés, y si te sobra algo de plata, por ahí te hacen una habitación. Y yo lo único que siempre le decía a los arquitectos, yo siempre soñaba con el techo, pero de vigueta, no de chapa, porque de chapa había sufrido tanto. Yo decía, el día que me pueda hacer, mi techo va a ser de vigueta. Recuerdo que me dijo la arquitecta, vino y me dijo, bueno, vos miró la casa, lo poco que tenía yo, me dice, bueno, vamos a sacar el presupuesto, te tienen que revocar, te tienen que hacer esto, te tienen que hacer aquello. Empezó a sacar presupuesto, a averiguar. Me dice, ¿y te alcanza para el comedor que te hagan?, me dijo. Y yo le digo, ¿en serio? Sí, te alcanza para que te hagas el comedor con cerámica y todo. Así que tengo toda mi casa hecha de vigueta. Entonces era un sueño que vos decís, capaz que uno lo pensaba, decir, no voy a llegar nunca a esto. Y yo era muy feliz con eso, muy feliz con eso. También, con eso terminamos prácticamente todo. Claro, lo que el Todo. living, la cocina, sí, el living comedor sería, y una habitación más. En realidad era un programa del Estado que bajaba a los municipios, pero las organizaciones, Madre Tierra, como parte del FOTIDBA, que es el Foro de Tierra y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, propusieron en la subsecretaría que pudiese bajar a través de las organizaciones, no solo de los municipios. Y bueno, se hizo una propuesta, esto se aceptó, pero le dimos una vuelta más. No, se subsidiaba la mitad, pero la otra mitad se devolvía con este mecanismo que después nos permitió, con esos recuperos, dar fondos a otras familias que no habían tenido, por un motivo u otro, acceso al mejor vivir. Otra vez este ejercicio de la organización y la responsabilidad solidaria, ¿no? Lo que yo no devuelvo no va a poder beneficiar al otro. Y esto realmente caló muy hondo y se trabajó muy bien acá en el barrio. Estamos yendo a la casa de Sandra Pérez, quien mejoró su casa, fue construyendo de a poco su casa, gracias a distintos programas que fueron creados por nación, por provincia, y que Madre Tierra, junto a las vecinas y vecinos, pudieron hacer uso de ellos, y bueno, muchas vecinas y vecinos se vieron beneficiados, y con ese empujoncito que los microcréditos, que los programas van dando para mejorar las casas. En la zanja. Sandra, hace años que no te veo. Mira la Sandra. ¿Cuántos años? ¿Vos tuviste el mejor vivir? El mejor vivir. ¿Qué hiciste con el mejor vivir? En la parte del comedor, y me arreglaron la cocina y mi habitación y el baño. Ah, ¿vos qué prototipo tenías acá? El 2. El 2. Ah, no lo reconocía. Ya, claro, y estás construyendo después, arriba. claro. Estás construyendo arriba, que eso no estaba en el prototipo 2. Esta manzana fue la primera manzana que se habitó. Sí, sí. Eso es lo importante. Esta manzana fue la primera manzana que se hizo. Sí, sí. No que se hizo, sino que fue la primera manzana que los vecinos se mudaron. Sí, sí. Entonces digo, eso es increíble. Estamos en cosas muy chiquitas Sí, cuando vinimos. y no hicimos la fiesta de los 20 años. No. Porque estuvimos en medio de la cuarentena. Sí. No perdimos eso. Sí.
No, pero hermosa la casa, bien, qué lindo. Y los árboles que grandes que están, que altos que están los árboles, están enormes. Enormes. La verdad que traíamos los arbolitos en una latita así que nos había dado la municipalidad. Sí. Dos por frente eran. Dos por frente. 2 árboles por frente. Fíjate la cantidad. Vos tenés tus 2 árboles. Tus dos árboles. Sí, los 2 árboles. A ella se le murió uno, Andrea. Sí. Pero son 2 por frente. 2 por frente. Y bueno, de yo ya saqué un hijo, lo tengo atrás. Este árbol. Salió la semilla y yo lo llevé atrás, así que. Mira vos, no, fue tremendo. Increíble, increíble. La verdad que sí. Me acuerdo que el tema era que era un barrio era tanta gente, 400 familias era como mucho, ¿no? Sí. Y bueno, constantemente todas familias con problemas. Sí. Entonces lo primero que aparecía era los problemas. Y lo que aprendimos con Vivi enseguida fue, ante cada problema la solución es comunitaria. Sí. Entonces se abrían los problemas a todos y no que lo tomara Madre Tierra, a ver qué se hace con esto. Sí. Y ahí surgieron estos grupos que vos decís. Sí. Esta dinámica de los distintos grupos y después la necesidad de que cada grupo tuviera un representante o un delegado o un referente y de ahí se formara otro grupo organizativo, eso sí fue como nuevo, una experiencia nueva. Lo que me parece que se tomó de otras experiencias era la mesa de organización. Digo, el nombre lo puso el barrio. Los propios delegados de Manzana o referentes de Manzana pusieron el nombre, la mesa de organización barrial El Milenio. Y la MOVEN se habrá iniciado más o menos en el 2001. Porque estábamos todos involucrados, como decíamos, lo que le pasa al vecino repercute en lo que me pase a mí. Que en ese momento estaba la gente de expensa, de sociales, de mantenimiento del barrio, así que cada manzana tenía su delegado. Y bueno, en la MOVEN es donde empezamos todos y a trabajar en la comunidad. Desde ahí estoy. El poder hacer fuerza para que lo que uno planificara pudiera salir, como poder hacer uno de los mejorados que está frente al centro comunitario. Todo lo que se ha hecho acá siempre ha sido un conjunto con el vecino. Yo empecé como vocera. Las voceras eran las que se ocupaban de ver las necesidades de la familia de la manzana. Nos reuníamos una vez al mes con la mesa del barrio, donde se reunían todos los grupos y ahí exponíamos todos los problemas y buscábamos soluciones. Digamos, la mirada que pone Madre Tierra en estos procesos organizativos en cuanto a que, como les decía en algún momento, no solo la necesidad de generar viviendas dignas para que la gente pueda vivir dignamente y satisfacer sus derechos, sino también generar y acompañar estos procesos organizativos, porque un barrio organizado va teniendo poder, va teniendo protagonismo, va teniendo un lugar en el espacio público. Y es importante que este proceso se acompañe, ya sea desde la organización, en este caso Madre Tierra, o que lo acompañe el Estado cuando genera estos barrios o cualquier otra actividad. Porque el tema no está en permanecer nosotros eternamente, sino justamente en dejar un barrio con capacidad de autogestión. Y esto es lo que se ha logrado en el Milenio. Recibimos el 2000 acá y bueno, la gente que iba llegando, muchos perdían su trabajo. Empezaba a faltar la comida, había que hacer algo. Bueno, un par de mujeres nos juntamos. Es que no había otra, o lo hacíamos o no nos podíamos quedar esperando. Y nosotros decidimos entre todas las mujeres que nos conocíamos, que nos hicimos un grupito, de cocinar para el barrio y para nosotras. Que cocinábamos en una estufa, porque no teníamos cocina. Vos tenías una cebollita, pasame la cebollita, vos te sobra una zanahorita, teníamos el tomate, el fideo, y bueno, después la familia traía su ollita que llevaba para su familia. Si eran 5 de familia, se llevaba la comida para los 5. Al principio el comedor era ambulante. O sea, estuvo en la carpa, estuvo en la casa de María, estuvo en la casa de Sandra. Acá en mi casa estuvo casi un año, hasta que se mudó a donde es ahora
comedor Santa Rita en el centro comunitario. Empezamos a dar la comida ahí y nosotros felices de la vida, a pesar de que decíamos, no avanzamos en nuestra casa, pero por lo menos estamos con los chicos, conteniendo a los chicos y nos contenemos unas a otras. Tener un plato de comida y decir somos 5, bueno, ese plato de comida para los 5 del barrio estoy hablando, no, los 5 nosotros. Yo creo que fueron épocas muy duras, pero de las mejores, porque de la gente se sacó lo mejor. O a veces que nosotros nos quedábamos nosotras sin comer, pero si le dábamos a los chicos, entonces bueno, ahí vivimos un fideo, tomamos unos mates. Los chicos que hacían la cola para recibir la comida para la familia, y que hacían la cola poniendo una bolsita en el alambrado, esa era la cola, así se iban a jugar. ¡Ah, tienes razón! ¿Te acordás? Es verdad. Ay, pero qué tiempos aquellos. Pero era lindo cocinar para la gente. Era lindo. Lo más lindo de todo es que es hermoso trabajar en comunidad. Y ahí fue cuando empezó Marcela, que era otra de Madre Tierra, que empezó a armar el grupo de jóvenes. En el año 2002, 2003, uniéndolo, Mónica Agüero, que era una vecina que los ayudaba a ellos, entonces armarlos como ellos como para defenderse ellos mismos, entonces armando el grupo de jóvenes que se juntaban en una casa y hacían cosas y empezaban a trabajar ellos mismos para el barrio. Se llevaron bien entre sí con los otros chicos. Nosotros hacíamos meriendas para los chicos, bueno, ellos compartían eso. Entonces de ahí también empezó a partir a formarse la murga Los Sin Sombra, porque los chicos se reunían para hacer una murga y no había sombra. Yo por eso digo que los espacios verdes son muy valiosos, muy necesarios para nuestros chicos, ¿no? Nuestra juventud. Porque si les sacamos los espacios verdes, los pibes, ¿dónde van a estar? Juegan a la pelota, se juntan en la plaza, juegan a la pelota, juegan al hockey, hacen campeonato de papi. Ya algunos de los chicos que vienen al comedor, que ya están adolescentes, sacaron los palos de ahí y los pusieron como arco y se juntan todos a la misma hora y van y se ponen a jugar. Sí, la verdad que sí, que nuestros jóvenes se juntan, juegan, a veces hay murga, encuentran un lugar, un espacio para jugar. Me parece importante volver en el relato a destacar todo lo que significó para el barrio la construcción del centro comunitario. Madre Tierra lo hizo con la cooperación de todos nosotros. Yo particularmente participé en la construcción, junto con otros vecinos que estaban acá, que eran nuevos y los que ya estaban. Cuando empezamos a hacer el centro comunitario, ¿te acordás? Sí. Hicimos primero el tinglado, hicimos un acto, que vinieron los embajadores, vinieron todos bajo el tinglado, nada más, no había nada. No había nada. Era muy al principio del barrio, no sé si te acordás, y no había muchas actividades. Y me acuerdo que pensábamos, ¿no será un centro comunitario demasiado grande? ¿Se irá a usar para algo este centro comunitario? Y al tiempo ni alcanzaba, había lista de horarios con las actividades que se podían desarrollar, porque un centro comunitario no queda nunca grande finalmente, porque pasa toda la vida por ahí. Nosotros estamos siempre, Madre Tierra está siempre muy atenta a que en los barrios se pueda generar este tipo de espacios, ¿no? Los centros comunitarios, porque es lo que le da a las vecinas y a los vecinos una pertenencia diferente y un compromiso diferente también, porque en este centro comunitario, en el Zoom, como le decían al principio, en el tinglado, es donde se discutieron y donde surgieron todos los grupos que después fueron organizando distintas actividades para dar respuestas a las necesidades barriales. Y en su mayoría siempre las que participaban eran las mujeres, son las mujeres, somos las mujeres. O sea que las mujeres fueron fundamentales. El barrio, acá en la organización del barrio, la mayoría, eran muy pocos los vecinos hombres que se ponían a trabajar. Excepto cuando había un trabajo como es armar el centro comunitario, por ejemplo, ahí sí trabajaban los hombres. Pero después en la organización éramos la mayoría mujeres. Es verdad, nosotros pensábamos siempre en los chicos. Por más que nosotros teníamos hijos, pensábamos en todos los chicos del barrio, porque
si nosotros considerábamos que si nosotros estábamos mal, había gente peores. Mayormente cuando uno habla del hogar, está la mujer. Yo creo que más que nada porque una se pone en el lugar de la otra en la cuestión de necesidades. No sé qué es lo que me faltó hacer, porque éramos auxiliar, bombero, comedor, pasaba algo, corríamos, éramos unas mujeres, pero Claro, son porque- mujeres que realmente luchan. Yo digo, lo que nosotros aprendimos, ¿no? Nosotros, Sí. por lo menos viví yo, Madre Tierra. Que el encuentro con otras mujeres les permitía compartir lo que iban sintiendo, lo que iban viviendo, y de ahí en más tomar fuerza para continuar, para hacer lo que nunca se habían animado a hacer, para estudiar o recuperar los sueños. Y la verdad que a mí me tocó compartir con ellas esta posibilidad de que después se animaran a terminar la primaria, a terminar la secundaria, a otras a seguir estudios terciarios. Y la verdad que es emocionante como uno puede ver ese proceso, ¿no? El proceso de la mujer que va tomando voz. ¿Te acordás de la torta? ¡No! ¡No! ¡Hermosa! ¿Te acordás No. de la torta? Fue increíble. Varias cosas de ese día de inauguración. Fue el 21 de abril del 2001. Del 2001. Sí. Se había armado, para hacer la inauguración del barrio, se había armado una comisión, ¿te acordás? Sí. Esa comisión trabajó un montón. Sí. Una de las cosas fue que dijeron, venían los embajadores de los países que habían colaborado para la tierra y para la infraestructura. Sí. Irlanda, Austria, la de Italia porque estaba a cargo de la Unión Europea en ese momento, las autoridades argentinas, y le fueron a avisar al intendente y le dijeron al intendente, no vas a mostrar un barrio a oscuras. Entonces una semana antes vinieron los de la municipalidad e iluminaron todo el barrio y se pasaron todo el día anterior haciendo esta Sí. torta maravillosa, Sí, que- inmensa, que tenía de decoración el plano del barrio. exactamente. Era una cosa maravillosa. Yo Con me el, acuerdo que toda la noche pasamos y haciendo la torta. ventilándola para que no se les derritiera el chocolate. Eso me contaron ustedes. Sí, no sé lo que fue. Ay, sí, qué divino. Oh, inmensa, fue divina esa Ese inauguración. día era el día más feliz, creo que para toda la familia. Sí. Porque ahí nos entregaste el boleto con primero. Sí. ¿Quién lloró? Yo. Más de una, nosotros también lloramos. O sea, ¿cuál es el sentido de hacer un barrio así? El sentido último es que, además de construir su vida, ¿no?, y su comunidad, que las familias sean dueñas de esta tierra, porque nosotros somos, desde Madre Tierra es dueña transitoria de esa tierra, es como para que se pueda generar lo que acá estamos viendo, como se vio en otros barrios. El día de la firma de las escrituras fue lo máximo, decir ya está, ya lo tengo en papeles, no es solamente una preadjudicación, no una adjudicación, sino ya es algo mío, pues ya tengo el papel. Contentísima, aparte de ser el lindo día, mi casita, que es lo más importante. Mi nombre es Natalia Villalba, me mudé en el 2006, en el barrio Milenio, y hace 1 año y medio que empecé el trámite José para la Domingo. escritura. Hace 15 años que vivo en el barrio, y es como estar totalmente completo, digamos, legalmente. Legalmente, es verdad. Y tranquilo para dejar yo Sí, tengo por- 2 hijos. Por a los supuesto, hijos. ahora dormimos tranquilos. Gómez, por Estela, los Mari. hijos, los nietos. Sí. Gómez, Estela. Pero para mí compartir con las familias esta experiencia también fue como ir construyendo una propia identidad personal. Yo no soy la misma que llegó, digamos, al barrio por primera vez, a la que se fue, digamos, después cuando me fui de Madre Tierra, porque para mí también fue aprender a convivir y a compartir experiencias distintas a la mía propia, y que yo también fui aprendiendo de estas familias,
porque digo, así como por ahí uno toma y recoge, que las familias dicen que uno con su trabajo por ahí aprendieron a organizarse o a participar, bueno, yo aprendí de la vida. Entonces, de la vida de estas familias, de lo que luchaban para tener su espacio propio y cómo iban, y aún hoy, ¿no? Cómo van peleando de alguna forma para que cada día la vida sea más digna, más acorde a lo que cada familia necesita. Este es uno de los barrios, pero hoy ya estamos por el barrio número 18 y la idea es que las familias después ya sean dueñas de su propia tierra, ¿no? Claro. Y qué loco esto de hablar del barrio 18, porque uno del barrio 18 hoy está naciendo, es el campo ese que vimos acá, y bueno, eso nos da como la fuerza, de ves esto y decís, algún momento ese campo va a ser un barrio como este, ¿no? Y vamos a entregar las escrituras, porque la verdad que se cierra el paquete total en el momento de la entrega de escrituras, que ya la familia tiene la seguridad de una tierra para ellos y para sus hijos, ¿no? Yo pienso que el proceso que hace Madre Tierra de ayudarte a armar el barrio, a formar el barrio, está bueno, porque eso es lo que te hace sentir parte del barrio. Porque cuando te dan una llave, vas a una casa y es solamente tu casa. En cambio acá no es solamente mi casa, es la casa del vecino. Cuando el vecino progresa, vos ves que progresa el barrio, sos parte. Para mí es hermoso el Milenio. Yo estoy orgullosa del Milenio. No tengo nada. La verdad que no cambiaría nada. Esa angustia, esa cosa, cuando nos entregaron nuestro boleto compriventa, que ay Dios, hemos llorado, por favor, Dios, por favor. Era el sueño cumplido, un sueño cumplido en una familia. El día de la firma de las escrituras fue eso, máximo, decir ya está, ya lo tengo en papeles, no es solamente una preadjudicación, no una adjudicación, sino ya es algo mío, pues ya tengo el papel. Yo creí que cuando vivía en la casa de mi mamá y tenías chicos, yo dije, yo nunca voy a tener una casa. Para mí es mucho orgullo haber llegado hasta acá, conseguir, tener la posibilidad de conseguir nuestra tierra, para que nuestros hijos se sientan orgullosos. El día de mañana yo lo estoy y ellos van a tener donde estar. Nadie le va a decir andate de acá porque esta no es tu casa. Si bien yo miro para atrás, miro todo lo que vivimos, y a veces pienso que ya hace 20 años que estamos acá, y ver que los chicos siguen creciendo y siguen creciendo bien. Y siempre dije, quiero devolver a Moreno lo que a mí me dieron. Me recibieron con los brazos abiertos, me dieron un terreno, me salvaron la vida a mí y a mis hijos, porque la verdad que estaba en un momento muy crítico en situación de violencia de género. No sé si tenía que haber vuelto para allá, si hoy estaría viva. Y a mí eso Madre Tierra me dio. Mi terreno le devolvió la vida a mis hijos y en la mía.